Hay un patrón que se ha repetido antes de cada gran crisis financiera del último siglo. No es una teoría de conspiración, no es especulación, es historia documentada que muestra exactamente lo que los inversores más inteligentes del mundo hacen antes de que los mercados colapsen, y lo están haciendo ahora mismo, en este preciso momento. En 1929, Joseph Kennedy era uno de los especuladores más agresivos de los años 20. Había hecho millones manipulando precios de acciones. Pero 6 meses antes del colapso que destruyó fortunas en todo Estados Unidos, Kennedy hizo algo diferente. Convirtió sus posiciones a efectivo. Compró oro y apostó a la volatilidad. Cuando el mercado cayó 89%, mientras millones de personas perdían todo lo que tenían, Kennedy ganó $50 millones. Eso equivale a cientos de millones en dinero de hoy. Casi 60 años después, en 1987, Paul Tudor Jones estaba manejando un fondo de cobertura exitoso. El mercado había subido 140% en 5 años. Todos estaban eufóricos, pero Jones veía algo diferente. Veía valoraciones extremas, veía deuda de margen en niveles récord, veía un sistema frágil esperando colapsar. Así que hizo exactamente los mismos 3 movimientos que Kennedy. Convirtió a efectivo, compró oro, apostó a la volatilidad. El 19 de octubre de ese año, cuando el mercado cayó 22.6% en un solo día, la mayor caída porcentual en la historia, Jones ganó $100 millones. En un día, mientras todos los demás perdían fortunas, él estaba multiplicando la suya. En 2008, Michael Burry, John Paulson y otros inversores sofisticados vieron la burbuja inmobiliaria, vieron los préstamos fraudulentos, vieron un sistema financiero construido sobre arena, y ejecutaron los mismos 3 movimientos, en efectivo en oro en volatilidad. Cuando el sistema financiero global colapsó, cuando bancos centenarios desaparecieron de la noche a la mañana, estos inversores ganaron miles de millones. Paulson personalmente ganó $4,000 millones. Burry convirtió unos pocos millones en más de 700 millones. Ahora, en 2025, algo inquietante está sucediendo. Warren Buffett, el inversor más respetado del mundo, está sentado sobre $325,000 millones en efectivo. Es la posición de efectivo más grande en la historia corporativa. Ha estado vendiendo acciones sistemáticamente. Redujo su posición en Apple a la mitad. Está vendiendo Bank of America, y en su carta a los accionistas, dijo explícitamente que no puede encontrar nada atractivamente valorado. Eso es código. Significa que todo está sobrevalorado. Significa que es hora de salir. Pero no es solo Buffett. Jeff Bezos ha vendido más de 13,000 millones en acciones de Amazon. Mark Zuckerberg ha vendido miles de millones en acciones de Meta. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase, vendió acciones por primera vez en toda su carrera. Las ventas de insiders corporativos están en niveles no vistos desde 2007. Estas son las personas que manejan las compañías. Ven los números reales, ven los problemas reales, y están convirtiendo a efectivo. Los bancos centrales de todo el mundo han comprado más de 3,000 toneladas de oro en los últimos 3 años. Es la mayor acumulación desde que comenzaron los registros en 1950. China está comprando, Rusia está comprando, India, Turquía, Polonia, Singapur, todos acumulando oro. El oro está en máximos históricos, alrededor de $4,050 por onza. Esto no es coincidencia, es el segundo movimiento ejecutándose a escala global, y el tercer movimiento también está activo. El costo de asegurar contra impagos en bienes raíces comerciales ha aumentado entre 300 y 500% desde 2021. Inversores sofisticados están comprando seguros masivos contra el colapso del sector inmobiliario comercial. Edificios de oficinas con 40 a 50% de vacantes. Hipotecas que vencen al 3% que deben refinanciarse al 8%. Las matemáticas no funcionan. Los impagos son inevitables. El patrón es innegable. Los mismos 3 movimientos en la misma secuencia. Cada vez antes de una crisis mayor, para entender por qué estos 3 movimientos funcionan, necesitas entender cómo funcionan las crisis. Cada crisis mayor sigue la misma secuencia mecánica. Comienza con una burbuja. Los precios suben a niveles desconectados de los fundamentos. En 1929, las acciones se negociaban a múltiplos absurdos. En 2008, los precios de las casas se duplicaron en 5 años, basados en préstamos fraudulentos. En 2025, el indicador Buffett está en 185%. Las acciones están valoradas casi al doble del Producto Interno Bruto. Extremos históricos. Después viene la euforia. Todos creen que los precios seguirán subiendo. En 1929, los limpiabotas daban consejos de acciones. En 2008, todos creían que los precios de las casas nunca caen a nivel nacional. En 2025, la inteligencia artificial es la narrativa. La inteligencia artificial
cambiará todo. Las valoraciones no importan, tan solo compra. Luego viene el apalancamiento máximo. Cuando los precios suben, el apalancamiento amplifica las ganancias. Así que todos piden prestado para comprar más en 1929. Deuda de margen del 90%. En 2008, los derivados crearon apalancamiento de 50-1 en el sistema financiero. En 2025, la deuda de margen está cerca de máximos históricos. Después viene el detonante. Algo causa una pequeña caída. En 1929 fue el fraude Hatry en Londres. En 1987 fueron tasas de interés subiendo. En 2008 fueron los impagos de hipotecas subprime. En 2025 podría ser el colapso de bienes raíces comerciales, una crisis geopolítica, el fracaso de una gran empresa tecnológica. El detonante específico no importa. Lo que importa es lo que viene después. Liquidación forzada. Cuando inversores apalancados enfrentan pérdidas, reciben llamadas de margen, se ven forzados a vender. Esa venta hace caer los precios más, lo que dispara más llamadas de margen, más ventas forzadas. Esto crea una cascada, una espiral de muerte. Los precios caen, no por los fundamentos, sino por ventas mecánicas forzadas. Por eso las crisis suceden tan rápido. No is gradual. Es una ola de liquidación. Finalmente viene el pánico. El miedo se apodera de todo. Todos venden en no importa que tengan, solo quieren salir. La liquidez desaparece. Las ofertas de compra se evaporan. Los precios caen violentamente. Los mercados caen 20, 30, 40% en semanas. Y aquí es donde los tres movimientos dan frutos. El primer movimiento, efectivo, significa que no estás siendo liquidado. No estás forzado a vender. Estás protegido. El segundo movimiento, oro, significa que no estás sosteniendo efectivo, que se deprecia cuando la Reserva Federal comienza a imprimir dinero para rescatar el sistema. Estás preservando tu poder adquisitivo. El tercer movimiento, instrumentos de volatilidad, significa que estás profitando de la crisis misma. Tus opciones de venta, tus seguros contra impago, explotan en valor cuando todos los demás están perdiendo todo. Los tres movimientos abordan cada fase de la secuencia de crisis, por eso funcionan cada vez. Hay un cuarto movimiento implícito que los inversores más inteligentes ejecutan después de que los primeros tres dan frutos. Después de preservar capital, después de proteger riqueza, después de profitar de la crisis, despliegas todo en el momento de máximo miedo. Compras acciones cuando han caído 50%. Compras bienes raíces cuando están siendo embargados. Compras negocios cuando están siendo liquidados. Esto es lo que Kennedy hizo después de la crisis de 1929. Esto es lo que Buffett hizo en 2008, invirtiendo $5,000 millones en Goldman Sachs en el fondo absoluto. Este cuarto movimiento, comprar en el fondo, crea riqueza generacional, pero solo puedes ejecutar el cuarto movimiento si ejecutaste exitosamente los movimientos 1, 2 y 3 primero. La mayoría de las personas no pueden ejecutar este patrón perfectamente. No tienen cientos de millones en capital, no tienen acceso a seguros contra impago de grado institucional, pero entender el patrón te da una ventaja enorme. Puedes ejecutar versiones simplificadas de los tres movimientos. Para el primer movimiento, puedes elevar tu posición de efectivo. Si actualmente tienes 60 a 70% invertido en acciones, reduce a 40%. Mantén la diferencia en efectivo o letras del tesoro a corto plazo. Sí, podrías perder algunas ganancias si los mercados siguen subiendo, pero cuando llegue la crisis, tendrás 30% de tu portafolio protegido, y ese 30% se convierte en poder de compra en el fondo. Para el segundo movimiento, compra oro, 5 a 10% de tu portafolio en oro físico o fondos cotizados de oro, no acciones de mineras de oro, oro físico o almacenamiento asignado si es posible. Cuando llegue la crisis y la Reserva Federal imprima dinero ilimitado, el oro se vira. Esto preserva tu poder adquisitivo mientras el dólar se devalúa. Para el tercer movimiento, compra protección. Puedes comprar opciones de venta sobre el fondo cotizado del índice S&P 500. Esto no es complicado. Compra opciones que expiren en 6 a 12 meses con precios de ejercicio 10 a 20% debajo de los niveles actuales. Pagarás 1 a 3% del valor de tu portafolio. Si los mercados colapsan, esas opciones podrían devolver 5 a 10 veces lo que pagaste. Si los mercados no colapsan, pierdes la prima, pero eso es seguro. Pagas por protección, esperando nunca necesitarla. Lo más importante es la preparación psicológica. Cuando llegue la crisis, cuando los mercados estén abajo 40 a 50%, cuando cada titular prediga el fin del capitalismo, cuando el desempleo esté disparándose y los bancos estén fallando, tienes que estar listo para actuar. Tienes que tener una lista de compañías de calidad que quieras poseer. Compañías con balances fuertes, deuda baja,
productos que la gente siempre necesitará, compañías de calidad que sobrevivirán y prosperarán. Cuando estas compañías estén en oferta al 50% de descuento, compras con el efectivo que protegiste en el primer movimiento, con el poder adquisitivo que preservaste en el segundo movimiento, con las ganancias que hiciste en el tercer movimiento. Compras agresivamente cuando todos los demás están paralizados por el miedo. Esta es la parte más difícil, no la ejecución técnica de los 3 movimientos, sino tener el coraje de comprar cuando se siente como si el mundo estuviera terminando. Esa fortaleza psicológica separa a los inversores que se enriquecen de las crisis de los inversores que pierden todo. Kennedy la tenía en Paul Tudor Jones. La tenían Burry Paulson, la tenían en Buffett, la tiene la voluntad de actuar cuando el miedo está al máximo. Ese es el verdadero secreto. Basado en el patrón histórico, estamos en el mes 12 a 18 antes de la crisis, ahora mismo. Eso pone la ventana de crisis a finales de 2025 o primera mitad de 2026. Podría ser antes si un evento detonante acelera la línea de tiempo. Podría ser ligeramente después si los mercados permanecen irracionales más tiempo. Pero la ventana es clara. Dentro de 18 meses, la crisis viene cuando el evento detonante suceda, cuando los impagos de bienes raíces comerciales se cascadeen, o un banco mayor falle, o una crisis geopolítica erupcione. La crisis acelerará rápidamente. Los mercados caerán 20 a 30% en semanas, luego otro 20 a 30% sobre varios meses. El fondo llegará cuando el pánico esté al máximo, probablemente a mediados o finales de 2026. El desempleo golpeará 9 a 10%. El índice S&P 500 tocará fondo alrededor de 3.500. El oro subirá a 5.000 o más, mientras la Reserva Federal imprime dinero ilimitado. Ese fondo, ese momento de máximo miedo, es cuando el cuarto movimiento sucede. Es cuando despliegas todo el capital que protegiste y todas las ganancias que hiciste y compras todo de calidad a precios de liquidación. Luego mantienes por 5 a 10 años mientras los mercados se recuperan y tus posiciones se triplican o cuadruplican. Ese es el patrón completo. 4 movimientos a través de 18 a 36 meses. Ejecutado correctamente. Crea riqueza generacional. La realidad es esta. Los 3 movimientos no son secretos. No son información privilegiada. Son un patrón histórico documentado que se repite porque las crisis siguen la misma secuencia mecánica. Valoraciones extremas. Apalancamiento excesivo. Liquidación forzada en pánico y los inversores que lo ven venir hacen 3 movimientos. Convierten efectivo en compran oro. Apuestan a la volatilidad. Estos movimientos funcionaron en 1929. Funcionaron en 1987. Funcionaron en 2008. Y se están ejecutando ahora mismo en 2025 por los inversores más inteligentes del mundo. Warren Buffett sentado sobre 325.000 millones en efectivo. Bancos centrales comprando 3.000 toneladas de oro. Fondos de cobertura comprando seguros contra impago y opciones de venta. El patrón se está desarrollando en tiempo real. La única pregunta es si lo reconocerás y te posicionarás acordemente, o si lo ignorarás y mantendrás a través de la crisis, perdiendo 30 a 50% o más de tu riqueza. La mayoría de las personas lo ignorarán, siempre lo hacen. Creerán que esta vez es diferente. Creerán que la inteligencia artificial cambia todo. Creerán que la Reserva Federal salvará los mercados. Creerán que las valoraciones no importan y perderán todo. Igual que la mayoría de las personas en 1929, 1987 y 2008. Pero un pequeño grupo verá el patrón. Ejecutarán versiones simplificadas de los 3 movimientos. Protegerán capital, preservarán riqueza y profitarán de la crisis. Y luego comprarán en el fondo y se volverán más ricos de lo que jamás imaginaron. La elección es tuya. Los 3 movimientos han sido hechos por el dinero inteligente. El patrón se está repitiendo. La crisis viene. Posiciónate acordemente mientras todavía puedes, porque cuando la crisis llegue, cuando ya esté sucediendo, será demasiado tarde. Los movimientos tienen que hacerse antes de la crisis. Ese es todo el punto. Y antes de la crisis es ahora mismo.